cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Muy buenos días. Bienvenidos a la sexta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM Nova 101.5 y para todo el mundo en la web, en la www.radionovadolores.com.ar. Recuerden que si se quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 2245 51 76 77. También estamos en Instagram, FM Nova Dolores, y en la fanpage Radio Nova 101.5. También estamos siendo retransmitidos por FM Romántica 90.9 allí en las Piedras Partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay, y saludamos allí a Luis Sosta, su director. Aquí estamos bajo la dirección técnica de Lautaro Morán, con la co-conducción de Habita Lobos, allí que está en la intercesión, y quien les habla, Eliseo Díaz. Padre de Gloria, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, enseñándonos por medio de nuestra propia boca, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor amado, la profeta mayor, Señor glorioso y soberano. Oh, glorioso, gracias por tu palabra, que tanto has dado su vida, Señor, principalmente tú, Padre Santo, y toda la batalla que tú estás haciendo junto con tu Padre y los ángeles y los arcángeles, Señor, para llevar la salvación a todo aquel que quiera escuchar, Señor. Oh, mueve tu mano de misericordia y de poder en este tiempo, Señor, que el enemigo quiere cerrar su lazo, Señor, sobre la humanidad para dominarla, Señor, y sojuzgarla, Padre Santo, así como está escrito en tu palabra, Señor. Pero nuestro espíritu, nuestro ser, no puede ser atado ni doblegado, porque estamos en la libertad que tú nos has dado, Señor, a todos aquellos que te buscan, y aún aquellos que quizás estén en prisiones espirituales, Señor, o en diferentes falencias, Señor amado y glorioso, pero tú estás ahí preparado, con todo tu ejército, Señor, preparado para cuando ellos abran su corazón puedan recibirte, Señor, reciban la paz, el amor, la misericordia y la benignidad que tú tienes para con ellos, Señor, por medio de tu santo y glorioso Espíritu. Gracias, soberano eterno. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por la administración de tu Espíritu Santo, Señor, que es paz en estos tiempos de caos, Señor, y de angustia, Padre Santo, por muchas situaciones. Si bien hay muchas realidades, Padre de Gloria, necesitamos estar siendo condescendiente con aquellos que tienen necesidades y falencias, porque tú así lo muestras en tu palabra, Señor, que debemos ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado, Padre Santo, al pobre, levantar al caído, sanar al perniquebrado, darle fortaleza a aquel que está débil. Oh, Padre Santo,
porque nosotros simplemente llevamos hacia ti, que tú eres el buen pasto, tú eres el agua de vida. Oh, glorioso y santo, tú eres la roca, tú eres el lugar alto. Gracias, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, gracias por tu benignidad, gracias por tu mansedumbre y gracias por tu templanza. Glorioso y santo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Abba Kadosh y Abba Baruj. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Eterno. Toda la gloria al Eterno. Qué bueno. Bien. Hoy seguimos con el punto 6 que nos toca de la unidad. Ya estamos ahí rumbo a declarar la idea nueva, ¿no? Esta idea que ha puesto el Señor en mi corazón, en mi mente, y que me la sigue mostrando, me la sigue enseñando como ese camino secular, ¿no? Porque esto es algo, si bien es totalmente de la raíz espiritual, pero hacia nuestra necesidad secular. ¿Qué viene a ser nuestra necesidad secular? Sí. Tanto la viuda como el huérfano, el pobre, el necesitado, y todo esto debe ser suplido, porque esto es parte. Pues ¿qué hay que vos agarrés y le lleves, le digas, bueno, hermano, vamos a estar orando por vos? Lo dice la palabra, y lo dejés con sus necesidades. ¿De qué le sirve al hermano? Si bien hay un suplir por medio del Espíritu a aquellos que realmente son espirituales, un suplir del Espíritu para la necesidad espiritual de la persona, pero también dice la palabra que el Señor sabe de nuestras necesidades. Dice, pero primero buscad el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura. Ahora, uno de los puntos principales para nuestra necesidad secular en la economía de todo nuestro país y de todo el mundo, esto es para todo el mundo, pero aquí el Señor nos enfoca en la necesidad de nosotros como pueblo entero. Pero en primera medida lo que tenemos que hacer es acercarnos al reino de los cielos como nación entera. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y luego todo vendrá por añadidura. Ahí está el punto. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. El reino de los cielos está dispuesto para derramar sobre la nación argentina, pero el corazón del argentino se debe volcar al Señor, y se está volcando para la gloria del Eterno. Se está volcando porque está acercándose a la verdad, ¿no? Hay muchos que todavía están con el velo puesto y quizás sigan con el velo puesto y persiguen las mismas ideas. Pero bueno, está todo determinado en la palabra, ¿no? El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Así dice la palabra, así dice el Señor. Porque no hay más ciego que aquel que no quiere ver. No, ¿hacia dónde se está volcando la balanza? Si hacia los más ricos o hacia los más pobres. ¿Es una balanza equitativa? ¿O es, como dice la Biblia, la balanza falsa? El Señor no tiene balanza falsa. El Señor no quiere que ninguno perezca. Esto quiere decir que el Señor está alineado con todos, tanto seas rico, seas pobre. Porque dice la palabra que al que más tiene, más le dará. Y al que no tiene nada, hasta la nada le quitará. Entonces esto nos está mostrando, como también nos dice en otra parte de la palabra, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que vivas del fruto de la obra de tus manos. Pero si hay un sistema que oprime y no le da al que más necesita y le sobreabunda al que más tiene, entramos en un desbalance
que desequilibra todo, porque todo tiene que ver con todo. Y muchas veces decimos ignorantemente que el Señor no está en las cosas como decir, de los diseños políticos. Claro que sí, que no está en eso, en ciertos diseños de las estructuras que han heredado los hombres de Babilonia y de Egipto. ¿Y entonces qué? Entonces debe venir, y viene. Algunos ya lo están viendo, hacia dónde va el rumbo de la dirección del Señor, porque lo veo en comentarios seculares. Ayer veía un programa y mucho de lo que el Señor me muestra lo estaban hablando estas personas sin saber qué estaban hablando. Y es hacia dónde le convendría dirigirse el pueblo argentino. Y ya salirse del yugo, de la esclavitud, de los sistemas piramidales de poder, ¿no? Hablando de los sistemas representativos, que solamente las decisiones las tomen unos pocos, influencien a la multitud a ir a donde van esas direcciones, ¿no? Y entonces esto se empieza a tornar de una manera que si seguimos en lo mismo vamos a tener exactamente el mismo resultado. Entonces hay que cambiar la ecuación. Hay que poner números distintos, códigos diferentes, para que dé un resultado distinto y diferente. Entonces estamos tocando a esta altura el sexto punto de la unidad. Ya hemos hablado de los puntos anteriores, ya estamos por el sexto punto. Hemos hablado del reino dividido, solventado en Mateo 3:24, los lobos rapaces en Hechos 20, 29 al 38, los nicolaitas, ya los famosos nicolaitas, que tanto daño hicieron y siguen haciendo, lamentablemente, porque siguen las estructuras que ellos fundaron, todavía siguen gobernando el mundo. Aún en la misma escuela, el sistema prusiano también educativo, y como estábamos hablando, la masonería metida dentro de las iglesias, donde los chicos van aumentando de grados, como la masonería, los escalones, como los nicolaitas, las ideologías, las doctrinas, las diferencias entre ellas y lo que es una idea, que nada tiene que ver solamente con una ideología y una doctrina, son cosas diferentes porque tienen diferentes nombres. Para eso se clasifican los nombres, porque una cosa tiene un nombre y otra cosa tiene otro nombre porque son cosas diferentes. No es lo mismo algo que tiene el nombre de martillo que otra cosa que tiene el nombre de destornillador. Hacen funciones diferentes, por eso tienen diferentes nombres. Por eso no es lo mismo una ideología que una doctrina, que una idea. Estuvimos hablando del consejo de la Biblia Gaucha y lo que hizo el Señor tanto con José y con Daniel, cómo los puso como gobernadores y cómo los utilizó para que ellos como gobernantes, como gobernadores, disculpe, pudieran modificar los destinos de una nación, haciendo un trabajo estratégico. En los dos casos hubo un trabajo estratégico, tanto en lo de José como en lo de Daniel. Los dos hicieron un trabajo estratégico para mejorar, no importa que de manera secundaria o primaria, más bien secundaria, porque primero el Señor bendice a su pueblo y por medio de su pueblo son bendecidos todo el entorno. Así es. Entonces el entorno de Daniel, el entorno de José, era que estaba uno en el medio de Egipto y el otro en el medio de Babilonia. Simbolismo del mundo y de los sistemas piramidales de gobiernos. Y entre ellos hicieron la diferencia para la gloria del Eterno.
porque así fue. Es para la gloria del Eterno. Y ahora el Señor quiere hacer lo mismo con el siervo sufriente. ¿Y quién es el siervo sufriente? La nación sufriente, la perniquebrada, la burlada, la abatida, las que muchos se mofan, porque siempre está caída, siempre está en devaluación, siempre está pidiendo préstamos, siempre está como vergüenza de las naciones. A esa, la más humillada, esa es la que el Señor quiere levantar en los últimos tiempos, para que sea ejemplo para todo el mundo. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, porque así se gloría el Señor. No va ¿qué ejemplo hay en el que aquel que tiene todo y no necesita nada, y el Señor lo haga más grande? No, el Señor levanta al que está caído, y eso nos enseña a permanecer firmes, y nos enseña también que ha habido mucha infiltración y mucho traidor, mucho lacayo para destruir nuestra nación. Y las generaciones que no han logrado sus objetivos, siendo que el capital intelectual y humano que hay aquí en la nación es tremendo, más allá del capital que hay en el territorio y en la expansión del territorio. Y las luchas que otras generaciones han tenido para que este territorio sea todo nuestro. Pero lamentablemente también ha habido mucha traición interna, y por la gracia del Señor perdón, por la gracia del Señor sigue siendo una nación fuerte y firme en sus convicciones como pueblo. Aún tenemos, y nadie nos quita esa esperanza de ser ese pueblo que todos tenemos en nuestro corazón, porque la palabra dice que el Señor bendice pero también maldice, y dice la palabra que maldito es el que vende su heredad. Y nosotros hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos esta nación, y no la podemos vender al mejor postor. La tenemos que conservar, y la tenemos que prosperar, y la tenemos que cuidar, porque el Señor, en el final de los tiempos, en el juicio, dice que viene a destruir los que destruyeron la tierra. Este paraíso aquí, esta perla en el medio de la nada, montones de galaxias a la redonda, no hay nada, estamos nosotros acá, flotando, como decía el profeta Jeremías, tú que sostienes el círculo de la tierra sobre la nada. O sea, Jeremías sabía que la tierra estaba sostenida en el espacio, en la nada. Ya lo sabía Jeremías, y no tenía ninguna nave para ir al espacio, pero sí tenía la nave del Espíritu que lo llevaba y le hacía ver todas esas cosas, no porque, como dice el apóstol Pablo, no estoy presente en cuerpo, pero estoy presente en el Espíritu. Son cosas que el pueblo del Señor tendría que tener noción y acción sobre estas cosas, estos dones dados por el Señor, estos 9 dones que después, más adelante, ya cuando pasemos esto, hablaremos sobre los dones y los ministerios y el alcance que el Señor quiere que tengamos para con todas estas cosas. Pero este es el tema que el Señor me exhortó en este tiempo, dar como primera medida. Y hoy nos toca hablar de la unidad, ¿no? Basada en Efesios 4:3,
y cómo el Señor quiere que nosotros nos mantengamos primeramente como pueblo del Señor, que somos los que tenemos que dar el ejemplo de unidad y no estar divididos ni compitiendo ni por ninguna cuestión, ni quién tiene más, ni quién tiene menos, ni quién tiene la verdad. Y la verdad la tiene la palabra, y la verdad es el Señor, y el camino es el Señor. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. ¿Por qué vamos a andar discutiendo de quién tiene la razón si la razón la tiene el Señor? La verdad es el Señor, y el camino es el Señor. Entonces lo importante es que vos estés en el camino. ¿Estás en el camino? ¿O estás en el camino de otro, siguiendo a otro? Por eso la guía, el mapa, es la Biblia. Y el camino es el Señor. Y la única verdad que nos guía hacia el Padre es Él. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Así nos dice la palabra. Entonces tenemos que unirnos en un mismo camino. ¿Cómo es que nos hemos separado? ¿Cómo es que ha entrado el ego en las congregaciones? Incluso, como dice la palabra también, en el cual se ha sentado el trono de Satanás. ¿En la iglesia? Sí. Eso es lo que explica la palabra. Yo sé a dónde moras. Nos dice en Apocalipsis, ¿no? Allí es donde está el trono de Satanás. Pero no has negado mi nombre. Y has permanecido fiel. Porque el Señor conoce y escudriña los corazones. Por eso dice también en la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y fíjense lo que dice. Pero Señor, si nosotros echamos fuera demonios y sanamos enfermos y esto, y tremenda obra, hicieron campaña y había miles de millones que estaban ahí en las campañas que ellos habían hecho, y el Señor les dice al final: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el Señor escudriñaba en sus corazones. Por muchas situaciones que solamente el Señor las va a juzgar. Y el Señor sabe qué es lo que se esconde dentro de cada mente y de cada corazón. Pero el Señor no dice sí, porque al final era por estatus, era por enriquecerte por medio del Evangelio, porque venías a predicar en un yate o en un avión, baja el avión y te tiene que pagar no sé cuántos dólares para que después te vas. Que no está mal según la plataforma que vos tengas, lo que hayas hecho, si el Señor te mandó a hacer eso. Pero si vos has montado un negocio con eso y ya lo tenés prediagramado, entonces eso es distinto, porque ya va hacia la manipulación de masas más que otra cosa, con un buen discurso, una buena estética, buena música, luces de colores y una palabra para quedar bien con todos, y todos se van contentos con el producto terminado. Pero al Señor le decían: pero Señor, dura es esta palabra. Y el Señor decía que no, hermano, no, fíjese, no se vaya la congregación por esto, por aquello. El Señor le decía: ¿se quieren ir? ¿Ustedes también? Entonces Pedro saltaba y le decía: pero Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Porque si no, el Señor decía: bueno, si quieren irse, váyanse. Él vino a hacer la obra que el Padre le mandó. Y la mujer estaba a darle, rogarle y rogarle y rogarle por un milagro, y el Señor le decía: no, yo solamente vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer le dice: pero Señor, dice, aún no, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer.
no he hallado fe en todo Israel igual a la tuya. Así que se levantó de su condición y ya estaba sana. Porque el Señor escudriña los corazones. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es estar continuamente humillados delante de la presencia del Señor, para recibir de la presencia del Señor. Sabiendo de nuestra falencia, estar, como decía el David, que su pecado siempre estaba delante de él. Él conocía su debilidad, sus falencias, sus equivocaciones, sus malos pensamientos, y luchaba contra ellos con lo que podía. Pero aquí nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuánto más carga hay sobre nosotros que sobre aquellos que no tenían eso? Los otros que nosotros hablamos tenían la ley y se justificaban en la ley, pero la ley era imperfecta porque estos seguían en sus concupiscencias, como le decía Juan a los fariseos, que le decía generación de víbora y todo. Tenían sus medios para, ellos entregaban holocausto y bueno, estaban justificados por el momento, hasta que vino el Señor, a quien ellos proféticamente no tenían que reconocer y le tenían que negar hasta el tiempo determinado que se les corre el velo. Algunos se han dado cuenta o sea, el Señor les ha permitido y lo está usando como maestros. Les ha corrido el velo y muchos en Israel se han convertido al Señor y le predican a otros desde sus puntos de vista. Y estoy mirando varios casos de eso, de hermanos judíos que se han convertido al Señor, maestros, o sea, rabinos, que imponiéndose al Evangelio, o sea, buscándole la vuelta para cómo negarlo, se terminaron convenciendo de que era el Mesías, ¿no? Porque cuadraba completamente con la profecía. Metiéndose en la profundidad de eso, terminaron convirtiéndose al Señor, teniendo tremendas experiencias con el Señor. Pero eso está en el corazón de cada uno y en la disposición de buscar la verdad. Porque muchos pueden tener la razón. Acá Lauta puede tener su razón, yo mi razón, vos tu razón. Todos tienen su razón, o todos tienen la razón, pero no todos tienen la verdad. Y hay muchos que solo buscan tener la razón, ¿no? Y discuten porque quieren tener siempre la razón. Y eso ya pasa a ser una necedad. Porque el que busca lo genuino busca la verdad. Y la verdad a veces es bastante incómoda. No es lo que vos quisieras. Termina siendo algo que quizás no te gusta o es medio incómodo. Entonces el Señor siempre te saca de tu lugar de comodidad. No, yo busco al Señor a mi manera. Siempre doy el ejemplo, ¿no? Es como es jugar al fútbol más o menos a tu manera. Y haces gol en el córner o por arriba del arco. No, pero tocó el arco, así que para mí es gol. Tocó el arco, sí, pero salió por afuera la pelota. Pero claro, si no conoces el reglamento, que en este caso vendría a ser la Biblia, si vas al reglamento del fútbol te dice cómo son las reglas, dónde es fuera de línea, cuando es córner, cuando es todo. Pero claro, como jugás el fútbol a tu manera, vos jugás, no tenés marcación de línea ni nada, jugás como vos querés. Pero hay un reglamento. Y eso es lo que el Señor vino a sellar en cada uno de los que buscan de Él. Ya el reglamento después te queda impreso en tu ser. De alguna manera u otra vos estás sabiendo cómo hacer eso, que antes era solamente por imposición.
ahora lo haces por amor. Porque el Espíritu de Dios está en vos. Y el Espíritu de Dios es amor, porque Dios es amor. Y empezás a pensar con amor todas las cosas que antes pensabas con rencor, pensabas con muchas cosas que te pesaban, mucha falta de perdón, ira, contienda, y montones de cosas que las pensabas de otra manera, ahora las pensás diferente. Porque dice la palabra, perdonad y serás perdonado. Porque de la manera que juzgues a los demás, así serás juzgado. Porque vosotros, dice, hacéis juicio para ustedes mismos para el día del juicio. ¿Esto qué significa? Que si yo no perdono al que me hizo mal, entonces el Señor tampoco me va a perdonar en aquel día, porque nosotros mismos estamos haciendo juicio para nosotros mismos. Con la vara que juzgues, será juzgado, dice la palabra. Entonces, es muy buen negocio que nosotros perdonemos a los que nos ofenden, y nos maltratan, y nos calumnian, y nos injurian. No, pero no puedo porque humanamente es imposible. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que clamar a lo sobrenatural, que es el Señor. Y el Señor nos va a dar de lo sobrenatural que después se va a hacer natural en nuestras vidas, que es la presencia continua del Espíritu Santo, ministrándonos, enseñándonos, guiándonos, frenándonos. Aún frena nuestras palabras. Sentimos la culpa de haber hablado una palabra incorrecta, de mirar algo que antes nos permitíamos mirar, de hacer algo que antes nos permitíamos hacer, y nos frena, y nos humilla, nos acongoja, nos hace arrepentir, nos hace volver al camino correcto, al pensamiento correcto, a la dirección correcta. Así como esta dirección de unidad que estamos hablando y que vamos a hablar acá en Efesios 4:3. Ya después, ahora que el auto ponga unas alabanzas, una alabanza de dos, y para explayarnos más en lo que es en Efesios 4:3. Así que bueno, ahí cuando el auto tenga preparada una alabanza, nos vamos a una alabanza para mantenernos en esta dirección que el Señor nos quiere llevar, que es la dirección de la unidad. Ahí vamos a una alabanza y seguimos con La Voz en el Desierto. Sediento de ti. Un eco en la arena, el tiempo no espera. Hoy el sol dibuja un año más en la piedra. Feliz cumpleaños, La Voz en el Desierto. La Voz en el Desierto. Hoy es un día especial, Dios te regaló la vida, un nuevo año para amar, para brillar con su luz divina. Que el Señor te guarde siempre, que te llene de su paz, que su gracia te sostenga y nunca falte en tu andar. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que su amor te llene cada día, que sus promesas sean tu guía.
premio y su favor, que te lleve siempre en su amor y te haga fuerte en su poder. Feliz cumpleaños, Dios te conceda muchos años más en su presencia, que su propósito en ti se cumpla y su gloria siempre te inunde. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Sí, seguimos con La Voz en el Desierto, siendo las 10:38, y vamos a explicar por qué hay el tema de cumpleaños. Ayer cumplimos ya los 6 años de La Voz en el Desierto, y ahora vendríamos a estar en el primer día del séptimo, de comenzando el séptimo año de La Voz en el Desierto. Por eso le damos toda la gloria al Eterno, porque uno no, sin darse cuenta, el tiempo pasa tremendamente, y la mano del Señor haciendo cosas maravillosas y tremendas, que uno por ahí no se da cuenta de todo lo que se mueve a nivel espiritual, cuántas luchas y batallas a nivel espiritual en el reino de los cielos, para que la palabra del Señor siga avanzando, aunque el enemigo quiere generar diferentes estratagemas y trampas para que la palabra no siga expandiéndose y que no llegue a tus oídos y después se deposite en tu corazón y en tu mente, para que seas salvo, para que el Señor restaure, fortalezca tu vida y también tu descendencia, porque de esto se trata. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación tuya y de los hijos de tus hijos, así hasta que el Señor venga, para la gloria del Eterno. Pero también el enemigo no descansa, y eso tenemos que estar atentos. Por eso también este programa de La Voz en el Desierto, porque así el Señor cuando me mostró, ¿no? Si ven, siempre uno, como siempre dice, o como siempre digo, ¿no? Siervo inútil soy. Una vez hecha la obra que tengamos que hacer, porque hemos sido mandados y el Señor nos ha dado los dones para hacerlo, así que siervo inútil somos. No nos tenemos que jactar de nada, porque todo nos ha sido dado. El Señor nos sostiene, porque si no nosotros nos caemos en la primera de cambio, pero el Señor nos sostiene. Y entonces le preguntaban a Juan el Bautista qué decía de él mismo, que si era profeta, si era esto, si era aquello, y él decía que no era, y si era el Mesías, no, que no era, y si era profeta, no, que no era. Entonces, ¿qué decís vos de vos mismo? ¿Qué testimonio das de vos mismo, para que nosotros vayamos y le digamos a las otras, ver quién sos vos? Y él le dijo: simplemente soy la voz que clama en el desierto, que se hagan rectos los caminos de Jehová, de Yahweh. Entonces, él era la voz para que todo aquel que le escuchara enderezara su camino y siguiera al que había de venir después de él. Porque dice: viene uno después de mí, que al cual no soy digno de atarle los cordones de la sandalia. Y uno no es digno de atarle los cordones de la sandalia a Juan el Bautista. Entonces ahí vamos en el escalafón que nos corresponde. Pero aquí estamos humildemente haciendo la obra con lo que el Señor nos da, que es lo más importante que podemos tener, que es su presencia. Como dice una alabanza, no que se vayan todos, pero que no se vaya tu presencia. Es lo más importante que podemos tener. Es lo que el Señor nos ha dado para este tiempo, para que nosotros busquemos de la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. Hay muchos que están siendo manipulados y engañados, y hay otros que por otras cuestiones están despiertos,
pero todavía necesitan buscar de la presencia del Señor para tener el combo completo. Y hay otros que están en la presencia del Señor, que buscan del Señor, pero están siendo guiados por otros. Pues debes ser guiado por el Espíritu Santo, seas quien seas. Porque no hay otro mayor que el Espíritu que nos ha sido dado. Porque yo me voy y en lugar de ese que se fue, hay otro, y ese es el Espíritu. Es el que hace la obra, el que nos dejó el Señor y el que está haciendo la obra. Y que va a permanecer en cada uno de nosotros para siempre. Dice que una vez que nos es dado el Espíritu, este permanece para siempre en nosotros. Pero estás escuchando a aquellos que dicen que el Espíritu se va a retirar en algún momento. No solamente que el Espíritu se va a retirar en algún momento, sino que dicen que vas a ser librado de toda la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que vas a ser arrebatado de la hora de la prueba, pero en realidad dice que vas a ser guardado de la hora de la prueba. Como el Señor está guardando a su pueblo fiel en este preciso momento. Por eso muchos que claman, yo escucho mucho a mi madre que clama por todo. Por los niños, por los ancianos, por los huérfanos, por aquellos que están llevando su palabra por todo el mundo, por los que están siendo oprimidos. Una oración constante. Porque el que anda en las cosas del Espíritu tiene la necesidad de la intercesión por la obra del Espíritu. Y el Espíritu está en todo esto. Si esto dependiera puramente de los hombres, sería un tremendo fracaso. Pero el que sostiene la obra es el Espíritu, porque si no muchos ya hubieran caído y hubieran desistido. Pero cuando nosotros nos sentimos que estamos decaídos, el Espíritu nos levanta y nos sostiene. Quiero ir rápidamente a Efesios 4, del 3 en adelante, y dice así. Voy a Efesios 4, la unidad del Espíritu. Espera que me voy a acomodar ahí. Ya. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:3. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué tenemos que estar? Como pueblo de Dios, como hombre que quiere buscar el camino del bien, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y como dice la palabra, y todo vendrá por añadidura. Necesitamos encontrar el punto de equilibrio para estar en unidad. Unidad en el Espíritu. Primera medida y fundamental, estar en el Espíritu, ¿no? Como pueblo de Dios.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu, buscar del Espíritu de Dios, orar, ayunar, clamar, gemir si es necesario. Pero también ser un mediador para que no haya divisiones en el pueblo. ¿Por qué? Explicar que solamente son ideas de hombres que han venido sucediéndose, pero han venido lamentablemente, en nuestro caso, y lo estamos viendo, y lo hemos visto, y si no, pregúntenle a otros que sean muchos más de edad avanzada que ustedes, que siempre venimos rebotando hacia un costado o hacia el otro, hacia un costado o hacia el otro. Y de eso hay muchos que se están preparando para, en este desequilibrio y en esta división, tomar partido. Y vienen con propuestas ahora engañosas. Y hay que estar muy atento con esto. Tenemos un personaje acá en Argentina que ha venido en estos días, que es Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de Palantir, ¿no? Que es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial y a monitorear el mundo entero, podríamos decir. Porque desarrolla tecnología para el ejército de Estados Unidos y viene con una propuesta bastante ya anunciada por la Biblia, ¿no? Que dice que los gobiernos no sirve la democracia. Y lo que tiene que haber es un gobierno manejado por la tecnocracia y los grupos de poder, los tecnócratas. Entonces el poder lo quieren tener ellos. Este también es fundador con el tema de PayPal, y maneja las finanzas de casi todo el planeta. O sea, todo cuando se transfiere dinero, se pone dinero para acá, va el dinero para allá. Transferencias bancarias, billeteras virtuales y todas estas cosas. Y hay mucha tecnología que maneja esta persona, mucho conocimiento de cada una de las personas. Acá hay toda una red, tanto con Mark Zuckerberg, tenemos a Elon Musk por otro lado, que manejan muchas cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Mucho flujo de información por medio de Facebook, de WhatsApp, tenemos plataformas como PayPal y eso, que nosotros estamos dando información. Ahora va a estar un tiempito acá, creo que una semana y pico, hablando con nuestro presidente, que está lamentablemente entregando soberanía y entregando soberanía y entregando soberanía. Una persona muy peligrosa, como este Peter Thiel. Mientras nos tienen entretenido por otro lado, que nada tiene que ver, quizás hoy esté pasando algo que nada tiene que ver con esto, pero nos tienen entretenido con otras cosas, con otras cuestiones a niveles de leyes y esto y aquello y lo otro, y discusiones, y miran para allá y miran para allá. Pero el tipo vino en un momento muy oportuno. La palabra no dice que Satanás dice, yo me voy, pero volveré en un momento más oportuno. Y esta casualidad viene en un momento muy oportuno, que por ahí el pueblo está queriéndose distraer con algo, porque ve que la cosa no va muy bien y va cada vez peor, y está bastante bravo todo, y propone que sea darle casi un poco más y toda la autoridad a la inteligencia artificial para que haga el trabajo que tiene que hacer el hombre. ¿Por qué? Porque busca
inteligentemente el rechazo de la sociedad hacia los sistemas políticos que están, en este caso, fracasan a propósito. Todos están diseñados para fracasar a propósito. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer su sistema. Recuerden que la marca, cuando el profeta Daniel habla de la cuarta bestia, que es una bestia muy diferente a las otras bestias, es cuando la ve, es una bestia que es mezcla de una bestia con una máquina, porque tiene dientes de hierro y tiene también otras partes que son de metal, y no entiende qué es esa bestia. Claro, él no entendía en ese tiempo la hibridación. O sea, la inteligencia artificial que ellos manejan, nosotros la vamos a ver dentro de unos años, la que ellos manejan hoy. Esto quiere decir que ellos no te están soltando todo lo que tienen. Y el nivel de control social que esta tecnología tiene. Mapas de todo el mundo. Medidas exactas. Por eso ellos pueden ir y tirar. Obviamente que muchas veces han dicho, no, que fue por equivocación, que cayó ese misil ahí. Identifican el blanco y cae. Y bueno, obviamente el daño colateral. Pero, ¿qué sucede? Que ellos ponen el ojo ahí y ahí va la bala. Con esta tecnología, porque desarrolla tecnología para el ejército de Estados Unidos. Mapas en tiempo real y muchísimas mediciones más. Pero viene con esta propuesta. Que la democracia no sirve. Entonces, ¿qué nos quieren imponer? Un sistema tecnócrata, manejado por los CEOs y las empresas, porque los gobiernos han fracasado. Y en parte tienen razón. Y con esta media verdad están predicando una mentira. Así que tenemos que estar atentos a las movidas que están haciendo, porque lamentablemente tenemos un gobierno totalmente alineado al nuevo orden mundial, siendo que vino con la prédica de estar en contra del nuevo orden mundial. Porque aquellos que conocemos cuáles son los contactos, ejemplo, como estuvimos hablando en programas pasados, Rothschild, Vanguard, BlackRock, Palantir. Ahora tenemos, está bien, en los más, con un montón de nombres que tienen mucho alcance. Un cierto poder que sumado es un gran poder. Y ni hablar de las otras personalidades que tenemos aquí dentro, que ya han comprado muchísimo territorio en Argentina. Y esto nos compete. Nos compete mucho. Y debemos cuidar, principalmente a nivel espiritual estoy hablando, nuestra heredad. Porque vuelvo a repetir sobre lo mismo. Maldito el que vende su heredad. Caeríamos y caemos en maldición. No, pero si los otros fueron los que vendieron, o los que están regalando, los recursos naturales, los recursos estratégicos para este último tiempo. Este último tiempo donde tenemos que estar guardando nuestros recursos estratégicos, no los podemos regalar. Por lo menos no los podemos regalar. Porque lo que se benefician no es el pueblo, pues los recursos son del pueblo. El oro es del pueblo. El territorio es del pueblo. Las riquezas que hay en la tierra son del pueblo. Todo es del pueblo. Pues se los fraccionan, se los hacen propio y los venden. Y eso es lo que lamentablemente tenemos que estar atentos. Porque todo tiene que ver con todo. Porque estamos hablando de lo que el Señor hizo con José, de lo que el Señor hizo con David.
de lo que el Señor hizo con Daniel, que uno era gobernador de esto y el otro gobernador del otro, y estamos hablando de ese ejemplo, específicamente de ese ejemplo. Entonces, volviendo a la palabra, y nos dice el Señor acá, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Necesitamos estar en ese vínculo de paz, que no nos dividan, porque si nos dividen, vencen. Tenemos que ser un cuerpo, un solo cuerpo, y estar en un mismo espíritu, en lo que es a nivel espiritual, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Una esperanza de nuestra vocación. ¿Por qué estamos haciendo esta vocación? ¿Por qué te estoy diciendo, buscad del Señor, abocate a la búsqueda del Señor? Porque si bien tenés muchísimas necesidades a tu alrededor, la primera necesidad básica y fundamental que tenés es tu necesidad espiritual. Esa es la vocación con la que tenés que estar continuamente. Una necesidad espiritual fundamental, continua en el espíritu. Eso es lo que te va a llevar a mantenerte firme en el momento de flaqueza. Como siempre digo, lo que realmente soporta el golpe no es el paragolpe de plástico que por fuera, sino que está el alma por dentro. Entonces nosotros nos debemos fortalecer interiormente para soportar las aflicciones externas. Eso es fundamental para nuestras vidas. Fundamental. Debemos permanecer hasta el fin, como dice la palabra. Permanecer hasta el fin. Por más que venga lo que venga, se me puso el sol el gozo. Por más que venga lo que venga, debemos permanecer firmes hasta el fin en todo sentido. Ahí, si tenés preparado otra alabanza, Lauta, y seguimos con la voz del desierto, ya dándole el final al punto de estar en la unidad. Con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Mi victoria, Cristo, Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder. León de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Guerra, yo soy. Declárelo fuerte. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
Seguimos en La Voz en el Desierto, siendo las 11:04. Sí, 04, muy bien. Y ahí estaba buscando, me había bajado una aplicación y nunca podía llegar al texto. Me daba propaganda y propaganda y propaganda. Y perdíamos tiempo. Así que los quería llevar a Hechos 32 al 35. Hechos 4, perdón. Hechos 4, 32 al 35. Y dice así. Estamos hablando de la unidad, ¿no? Y acá en Hechos 4 estamos viendo cómo se organizaban ya los apóstoles para llevar la congregación adelante, ¿no? Y todo lo que el Señor hacía por medio de los apóstoles. Si leemos un cachito antes, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, y quien ungiste, pero ya ahí no estamos yendo a otro dato histórico. Acá, todas las cosas en común. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Lo que estábamos hablando. Eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Fíjense este modelo. Tenían todas las cosas en común. Y no había, entonces, porque tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según sus necesidades. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran de un solo corazón y una sola alma. Y ninguno decía ser suyo sus propias cosas. Acá no estamos hablando de que voy a dar todos los demás, sino de tener un mismo corazón y estar en una misma alma, o sea, reconociendo la necesidad del otro en mí. Porque si el otro cae, yo también caigo en parte. Porque si vamos a lo que es la economía, ¿de qué me sirve que haya 1000 pobres si yo que tengo un negocio a 1000 clientes no le vendo? Me sirve que esos 1000 estén prosperados y me compran más. Porque todo es una cadena. Porque si no, estamos hablando de un egoísmo absoluto y una empatía total que debemos tener. Antipatía, ¿no? Porque tenemos que estar continuamente pensando en estas cosas y no poniendo nuestra mente en otras cosas que no sean esto. Porque si uno cae, vos también caes. Pero si el otro se levanta, vos también te levantás. Por eso nos quieren dividir. Porque el pueblo unido es indestructible. Por eso necesitan dividir. Como decía Hitler, divide y triunfarás. Así le enseñaba Satanás a Hitler, que dividiera. Que era necesario que dividiera. Pero acá el Señor no está... Y de acá también sacaron el tema del... Los comunistas sacaron esta idea. Pero de esta idea le sacaron al Señor del medio. A Jesús del medio.
al Espíritu de Dios del medio. Pues acá lo que nos muestra el Señor, que de su mano, nos tomemos de su mano para terminar de caminar este trecho que falta hasta su venida. Y que seamos la nación que el Señor ha diseñado para que nosotros seamos. Pero sí, somos la menospreciada. Somos la que siempre ha estado en burla. Cuando una vuelta, no sé cuántos presidentes tuvimos en un mes, no sé cuánto tiempo, ya ni me acuerdo de eso, de tantas cosas que nos han pasado. Pero el Señor va a levantar. Porque somos una especie de la mujer del sur, versión latina. Porque la mujer del sur, del sur de África, que era la reina de Saba, que habla la Biblia, la mujer del sur, la reina del sur, esa era una sola persona. Dice que en el día del juicio, dice, serán condenados porque la mujer del sur vino a buscar la sabiduría de Salomón. Y una de las cosas que le he pedido mucho al Señor, yo le decía al Señor, yo no quiero ni oro ni plata, porque yo estaba totalmente en contra del dinero. Y cuando llegué a los caminos del Señor, ya venía con esa idea. Cuando llegué a los caminos del Señor y encontré en la palabra que decía que raíz de todos los males es el amor al dinero, yo me encontré como que acá estoy en mi salsa. Yo decía, no, piensa igual que yo. Pero no era así. Nosotros tenemos lo que el Señor nos da, ya de antemano. De antes que nacieses te conocí. Así como me mostraba en la palabra en Jeremías 1. Yo le pedía palabra al Señor y me daba Jeremías 1. Le volvía a pedir palabra al Señor y Jeremías 1. Y tiraba la Biblia para atrás y se abría y caía en Jeremías 1. Por eso después le pedí al Señor que solamente quería tener sabiduría para poder guiar y enseñar a tu pueblo, así como le pidió Salomón. Y la reina de Saba vino a buscar la sabiduría que tenía Salomón, pues es la sabiduría que nosotros debemos buscar. Es la revelada por el Espíritu. ¿Qué otra sabiduría le dio el Señor a Salomón si no es la que es revelada por el Espíritu? Pues la sabiduría que pidió Salomón es la que a nosotros nos viene por medio del Espíritu. Entonces cualquiera puede tener esa sabiduría. Solamente dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Porque no hay nadie por encima de nadie. Porque el único por encima de un hombre, de cualquiera de los hombres de la tierra, es Cristo. Cristo es la cabeza. Nadie, como dice Isaías 31, hay de los que se ponen bajo cobertura de hombre, poniéndose bajo las líneas de Egipto y no de mi espíritu. Egipto, sistemas piramidales, nicolaísmo puro. Sistemas representativos como hoy tenemos. Uno por encima de todos. Pero tenemos que ir camino hacia la unidad. Al ser todos en común, en un mismo corazón y una misma alma. Y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Como digo, de ahí sacó la idea el comunismo, el marxismo, pero le sacó al Señor del medio. Entonces no estamos hablando ni de comunismo, ni de marxismo, ni de ninguna de esas cosas, sino fundados en el amor. Y fundados en la sabiduría que el Señor le dio a Salomón, que hoy día nos es dada por medio del Espíritu. Entonces el Espíritu, si nos ponemos todos unánimes en la búsqueda del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a dar la sabiduría para salir de este pozo cenagoso en cual nos han puesto los sistemas piramidales de gobiernos representativos.
que muchos dicen, no, porque yo soy de este y yo soy del otro, y yo soy del Señor. No soy ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo. Yo no solamente no estoy predicando ni de una clase de doctrina, ni yo lo que está escrito en la palabra. Al Señor de señores y Rey de reyes y nombre sobre todo nombre bajo el sol. Y cuando digo que no soy ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo, que todos predicaban a Cristo, si estamos hablando que los evangelistas predican a Cristo, los testigos de Jehová predican a Cristo, los católicos predican a Cristo, pero yo no soy de ninguno de ellos. Antes me supe representar con algunos, pero ahora soy solamente del Señor. Porque a uno le dijeron, miren señor, este anda predicando en su nombre, pero nosotros agarramos y le prohibimos porque no quería venir con nosotros. Eso era la institución humana representada en ese texto bíblico. Eran los apóstoles, imagínate. Y el Señor le dijo, ¿por qué se lo prohibís? Déjalo. No puede hablar mal y bien de mí al mismo tiempo. Así que por su fruto lo conoceréis. Déjalo que vaya y predique solo. No le prohibió el Señor que predicara su palabra porque tenía que estar bajo una institución o bajo la cobertura. ¿Quién es tu cobertura? Porque si no podés hacer nada si no tenés una cobertura humana de Egipto. Entonces de eso se trata, de la libertad del espíritu, con que Dios te hizo libre. El Señor te hizo libre y el hombre te pone un yugo. La estructura piramidal humana te pone un yugo. Pues ahí es donde tenemos que escapar de ese sistema piramidal. Y tenemos que ir corriendo hacia la guía del Espíritu de Dios que nos va a guiar hacia el amor, la comprensión, el saber la necesidad del otro, que tenemos que levantar al que está más débil, al que está más caído. ¿Cómo puede ser que los jubilados en Argentina le estén pagando subsidios a otros, sacando de las arcas de los que más necesitan? Que ni hablar de los que tienen diferencias. Ya a veces que es inhumano hablar de las cosas que ha propuesto o lo que estamos viendo con discapacitados, con enfermos terminales, cosas tremendas, inhumanidades. ¿Qué horas son ya? Pues si no, por ahí me voy yo. 11:17. Debemos permanecer en la unidad. Debemos ser uno y tenemos que lograrlo. Porque divididos nos van a destruir. Padre de gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu benignidad, tu mansedumbre, tu templanza, Señor. Los dones que has sido dado por tu Espíritu Santo, Señor, para mantenernos firmes aún en tiempos de adversidad. Ayúdanos, Señor. Guíanos hacia el camino que tú quieres que vayamos, Señor. A que estemos atentos los unos de los otros. Que el padecimiento del otro también es mi padecimiento. El dolor del otro también es mi dolor. Pero la alegría del otro también es mi alegría. Que todos podamos prosperar unánimemente, tanto en amor, espiritualmente primero, y luego que venga la añadidura sobre la nación entera, Señor. Sobre todo de cada uno de los que habitamos este territorio, que amamos y que cuidamos los recursos que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer hasta el fin. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos estas cosas, Padre de gloria, para gloria de tu nombre, Señor. Para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Esto ha sido La Voz en el Desierto. Hemos estado bajo la dirección técnica del doctor Morán, con la co-conducción de Vita de Lobos y quien les habla, Eliseo Díaz. Si el Señor así nos permite, nos reencontraremos un próximo programa con La Voz en el Desierto.
Abrazos y bendiciones para todos. Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa.